Comenzamos a grabar a través de nuestra página de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, Fe y Poder Guadalajara, y también a través de YouTube de manera diferida. Sean todos bienvenidos, amigos, familiares, hermanos que nos van a ver a través de este medio de Facebook. Quiero decirles que Dios les ama y que la palabra de Dios es medicina a sus cuerpos. Al final de esta reunión vamos a estar orando vía remota, vía internet, y así como muchos han sanado enfermedades incurables, usted también va a poder sanar a través de esta oración que vamos a hacer, a través de estos medios de comunicación. Entonces, estamos viendo el tema que se llama, este es el el servicio número 2 del tema es el caso de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué fue? ¿Castigo divino o intervención satánica? Usted decida, y la Biblia nos dice la verdadera historia. Salmo 100, versículo 5, es nuestro texto base. Antes que nada vamos a orar y darle gracias al Señor y pedir la revelación y la sabiduría para que cada uno de nosotros podamos tener ese entendimiento y podamos realmente recibir esta semilla de la palabra. Padre, te damos gracias porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas, porque eres un Dios de pactos que nunca falla, Padre. Te damos el honor y la gloria, Señor, y la alabanza a ti porque eres fiel, porque eres bueno. Gracias, Señor Jesús, por revelarnos tu palabra y por traernos revelación a través del Espíritu Santo en este tiempo de hechos o acontecimientos que sucedieron en el pasado. Queremos conocer la verdad, Espíritu Santo, y tú lo sabes todo, porque tú escudriñas aún lo profundo de Dios. Hoy creemos que tenemos, según lo que dice la 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 y 16, que tenemos la mente de Cristo, dice tu palabra, Señor, que pensamos y actuamos como Cristo en la tierra, porque somos su iglesia, somos su cuerpo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Declaramos que tenemos espíritu de revelación y sabiduría, según Efesios 1:17, y declaro que son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la herencia en los santos en Cristo Jesús. Tenemos la sabiduría de Proverbios capítulo 8 en el nombre de Jesús, y declaramos que somos esos terrenos fértiles que recibimos esta semilla de tu palabra y que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Sobre todo, Espíritu Santo, tú eres el que nos muestras la verdad de lo que está escrito en tu palabra, Señor. Tú eres el maestro por excelencia, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos ministra, el que nos habla y el que nos guía. Eres tú, Espíritu Santo, en este tiempo. El Señor lo dijo y yo lo creo. Te doy gracias. Declaro que mi pensamiento es cautivo a la obediencia a Cristo y a su palabra. Y derribamos todo argumento que se levanta en contra de tu palabra y en contra tuya, Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová o Yahvé, puede decir en alguna traducción de alguno de ustedes, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Usted puede ver este texto bíblico. Primero, ¿qué es lo que nos dice el salmista? Dios es bueno, ¿sí o no nos está diciendo eso? Pero su misericordia también es para siempre, también nos dice la palabra. Y luego dice, esta verdad es por todas las generaciones. ¿Qué significa? Que en todas las generaciones se debe conocer una cosa muy importante: la bondad de Dios, que Dios es bueno. Eso se debe conocer por todas las generaciones. ¿Sí sabe usted que debe conocer todas las generaciones que Dios es bueno? ¿Qué significa que Dios es bueno? ¿Qué entiende usted por Dios es bueno? Simple y sencillamente lo contrario a bueno o lo contrario a malo es bueno, ¿sí o no? Si Dios es bueno, significa que Dios no puede matar a alguien, porque Él estaría violando sus propios mandamientos. Éxodo capítulo 20, que dice, no matarás. Y si Dios mata y destruye en un accidente, en el terremoto del DF que murieron, muchos van a decir que fue Dios y va a ser un juicio de Dios. Créalo que muchos lo van a decir. Y sobre todo los que ya lo están diciendo, Dios mío, qué ignorancia espiritual. Pero bueno, le van a echar la culpa que fue un juicio de Dios. No entienden, no conocen la mente del Señor. En Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Eso significa que Dios no piensa como el ser humano, ¿sabe usted?
Pero usted sí puede tener la habilidad de pensar como Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que les va a revelar y le va a mostrar todas las cosas. ¿Estamos entendiendo? Ahora, estamos viendo que ahora por el terremoto que hubo en el DF y murieron personas, ya se le echó la culpa que Dios se los llevó. ¿Por qué echarle la culpa a nuestro Padre Celestial, que Él es el que los mató? Para empezar, fue un terremoto. La idea es, ¿fue Dios el que envió el terremoto? ¿Fue Dios el que envió el tsunami en Asia? ¿Fue Dios el que envió el terremoto a Haití? ¿Por qué echarle la culpa a Dios si hay otro personaje bíblico que aparece ahí en la Biblia como el destructor? ¿Sabía usted que aparece un destructor ahí? ¿Y sabe que Satanás es el diablo? Satanás el diablo aparece como destructor, pero nunca aparece en escena dentro de algunas iglesias, nunca aparece en escena Dios. Más bien, nunca aparecen derribando ese argumento, nunca aparecen echándole la culpa al diablo. Siempre la culpa se le echan a nuestro Padre Celestial, al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Sabía usted? Vamos a San Juan capítulo 5. Si Dios mata y destruye, entonces Jesucristo también mata y destruye. ¿Cuántos saben? Pero como yo sé que Dios no mata ni destruye, Jesucristo no mata ni destruye. Si usted lee la Biblia, nunca va a encontrar un hecho donde Jesucristo mató a alguien, ni enfermó a nadie. Entonces, ¿por qué dicen que Dios enferma? Y cuando alguien está enfermo, una enfermedad, porque es que fue Diosito el que me tiene enfermo con un propósito. ¿Por qué echarle la culpa a Dios? Es ignorancia en las Escrituras. Por eso estamos aquí para, por medio del Espíritu Santo, mostrarle a la humanidad que tenemos un Dios 100% bueno. Juan capítulo 5, ¿ya está ahí? Juan capítulo 5, versículo 19, vamos a leer en adelante. 5:19 dice, respondió Jesús. Entonces Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer, ¿a quién? A su Padre. Jesucristo no puede hacer nada sino lo que ve hacer, ¿a quién? Significa que si Jesucristo, según Hechos 10:38, ¿qué dice Hechos 10:38? Rápido, vamos ahí, para leerlo en pantalla. Usted lo puede ver en pantalla, son textos bíblicos que ya se lo sabe, pero los ponemos en pantalla para más rápido. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo Jesús anduvo haciendo bienes. ¿Y qué anduvo haciendo? Sanando a todos los que estaban oprimidos. ¿Por quién? ¿Por Dios? ¿Estaban oprimidos por quién? Si usted va a Lucas capítulo 13, una mujer encorvada, durante no sé si 12 o 18 años estaba encorvada esa mujer. ¿Qué pasó con esa mujer? Dice que era un espíritu que venía de Satanás. ¿Dijo Jesucristo eso? ¿Sí o no? Sí lo recuerda, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué vino Jesús? ¿Anduvo haciendo qué? ¿Y sanando a quién? A los oprimidos por el diablo. Anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos ¿por quién? Por el diablo. Significa que todos los que estaban enfermos, todos los que estaban oprimidos, era por el diablo, no era por Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Si regresamos a Juan 5:19, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer, ¿a quién? Significa que los bienes que hizo Jesús, a los oprimidos que liberó, los oprimidos por el diablo que liberó, significa que eran las obras de quién? Las obras que vio hacer, ¿a quién? A su Padre. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? Significa que cuando Jesús libertó al oprimido, al cautivo, y liberó al endemoniado, sanó a aquellos hombres que estaban leprosos, significa que eran las obras de su Padre, ¿sí o no? Pero mi duda es esta, mi pregunta es esta, no es mi duda. El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que estuvo con el Señor Jesús, es el Padre del Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces, ¿habrá cambiado Dios de opinión? En el Antiguo Testamento sí era destructor, matón, y enfermaba a todo el mundo, y destruía a todo el mundo, y ahora en el Nuevo Pacto sí es de amor. ¿Sabía que eso es una herejía del siglo III? La herejía de Marción, nombre que dijo que en el Antiguo Testamento teníamos un Dios destructor, y en el Nuevo Testamento un Dios de amor. Eso es una herejía, mi hermano. Se planteó como una herejía en el siglo IV eso.
Y es una herejía que en las iglesias cristianas y las iglesias que enseñan la palabra todavía la siguen hablando. Ellos no saben que es una herejía, pero es una herejía. En uno de los concilios del siglo IV, mi hermano, se determinó como una herejía. Usted investiga a este hombre llamado Marción y se va a dar cuenta que él practicaba la dualidad, significa un Dios diferente del Nuevo Testamento a un Dios diferente en el Antiguo Testamento. Ok, pero eso es una herejía, mi hermano. Muy bien. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a quién, al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace quién. Significa que todas las cosas buenas que hizo Jesús, sanar a los oprimidos, significa que eran las obras de quién, las obras que vio hacer a su Padre. ¿Cuál es el problema en el Antiguo Testamento? Que necesitamos escudriñar, necesitamos tomar diccionarios, necesitamos escudriñar para ver cada palabra qué significa. La Biblia nunca se escribió en español, en castellano, en muchos idiomas está, pero originalmente viene del Antiguo Testamento, hebreo y algunas porciones en arameo, y Nuevo Testamento está en griego. ¿Estamos entendiendo? ¿De qué necesitamos? Escudriñar. Juan 5, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. ¿Qué hace el Padre? Da vida. ¿Estamos entendiendo? Así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿A quienes quiere? A los que quieren con Él, ¿ok? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. ¿Ok? Y luego el 26, porque el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Qué es lo que tiene el Padre? ¿Verdad que no tiene muerte? Entonces, ¿por qué tenían a un Dios? ¿Por qué algunos tienen a un Dios de muerte? Inclusive creen, el ángel de la muerte es enviado por Dios. 1 Corintios 10 dice que el ángel de la muerte no era enviado por Dios. Pero no vamos para allá ahorita, ok, porque estamos viendo un tema específico que se llama el caso de Sodoma y de Gomorra, que fue un castigo divino o intervención satánica. ¿Cuál es la realidad? Pues vamos a analizar aún más. Estamos dando ahorita, recuerda, estamos dando las bases. Estamos dando lo básico para que usted entienda que realmente no es Dios el que hace cosas malas. ¿Qué concepto tenía Abraham de Dios? Vamos a Génesis 18, 25, dos capítulos que nos hablan del caso de Sodoma. Génesis capítulo 18, versículo 25. ¿Listos? Génesis 18, 25, ¿qué dice? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjense, Abraham tenía un concepto de un Dios justo, ¿cuántos saben? Y luego dice en una traducción, ese texto lo puede verificar en una traducción que es la Biblia de Jerusalén. Dice, tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir, ya no utiliza la palabra dejar morir. No está diciendo que Dios los mató, ni que Dios iba a destruirlos, ni que Dios iba a hacerlos morir, ¿verdad? Solamente dice dejar morir. Está hablando de un concepto permisivo. Y por último, la Biblia latinoamericana 95 dice, tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. Pero ¿sabe qué concepto tenía Abraham también? Vamos a Romanos capítulo 4, rápido porque ese es un repaso. Romanos capítulo 4. ¿Qué concepto tenía Abraham de Dios, por lo cual su fe le fue contada por justicia? Dice Romanos 4:17 de Romanos. Bueno, vamos a leer desde el 16. Vamos a leer desde el 13 más bien, para que usted entienda que está hablando de Abraham. Porque no por la ley fue dada ¿a quién?
a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Está hablando de quién? De Abraham. Muy bien, entonces dice el 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de quién? De Abraham, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién creyó? Abraham. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Léalo usted ahí. Que Dios daba vida a quién. Es lo mismo que leímos ahorita de Jesucristo. ¿Recuerdan? Juan 5, 19, 20, 21. ¿Recuerdan que lo leímos ahorita? Padre, tú le das vida a los muertos, eso dijo. ¿Sí o no? Era el mismo concepto que tenía ¿quién? Abraham. Que daba vida a los muertos y llamaba a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué creyó Abraham por lo cual le fue contado por justicia? ¿Por qué está en el cielo Abraham si todavía no ha venido Jesucristo? Porque él creyó que Dios daba vida a los muertos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso? Muy bien. Génesis 18, 25, en la Biblia latinoamericana dice, tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. Permitir, ahí está hablando de un concepto permisivo, no está hablando, cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, estamos hablando de que las palabras, muchas palabras están en sentido permisivo y otras en sentido causativo. Cualquier palabra en el hebreo puede estar en esos dos sentidos y hay que ver el traductor cómo la consideró, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a Lucas 17. Voy rápido porque esto ya lo vimos, ¿no? Es un leve repasito. Lucas 17, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo del caso de Sodoma y de Gomorra? ¿Acaso le echó la culpa a su padre? ¿Usted qué quiere? ¿Que le echó la culpa a su padre que él fue? Lucas 17, versículo 28. ¿Listos? ¿Qué dice? Asimismo como sucedió en los días de ¿qué? ¿Cuántos saben que está hablando de Sodoma y de Gomorra? ¿Estamos de acuerdo que Jesucristo se remitió hasta la época de Sodoma? Muy bien. ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor Jesús? ¿Acaso le dijo que su padre había destruido a los de Sodoma y que había enviado fuego del cielo? ¿Acaso fue Jesús el que nos dijo eso? Bueno, vamos a ver. Lucas 17, 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué los destruyó? El fuego. Pero nunca se refirió a mi Padre Celestial envió fuego del cielo. ¿Verdad que no lo dijo Jesús? ¿Por qué creen que no lo dijo? Porque Él dice, yo les enseño a ustedes las cosas que he oído de mi Padre, son las cosas que yo hablo. Las cosas que he escuchado a mi Padre son las obras que yo hago, inclusive dijo. Estamos entendiendo lo que Jesús nos dijo por ahí en San Juan capítulo 8, también nos habla, y San Juan capítulo 10. Nos dice que yo vine a hablarle las cosas que yo conocí o supe o mi Padre me habla, son las cosas que yo les hablo. Muy bien, si Jesucristo nuestro Señor, ¿qué fue lo único que dijo Él? Salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿En qué contexto está hablando esta historia? Dígame usted, ¿en qué contexto lo está hablando? En la venida del reino, ¿sí o no? Dice el versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió Jesús, el reino de Dios no vendrá sino con advertencia. Toda esta historia lo está remitiendo a la venida del reino, es decir, la venida de Jesucristo por segunda vez. Y luego dice el 24, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día o en su venida, también puede ser. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como en los días de Noé, ya nos dice como en los días de Noé. Está hablando de la segunda venida de Cristo, todo este concepto. Y el versículo 21 también nos habla de la segunda, el capítulo 21 nos habla de la segunda venida de Cristo y nos habla de la gran tribulación. ¿Sí sabía, verdad eso? Muy bien.
Entonces, está hablando de la segunda venida de Cristo, entonces está hablando de que comían, bebían y estaban sucediendo cuando vino una catástrofe. La misma circunstancia va a suceder en la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar? Vienen los aires, dice que la iglesia va a ser levantada, su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal y Él nos va a recibir en las nubes, ¿sí o no? Y después vienen 7 años donde viene el anticristo, la bestia, el falso profeta, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de angustia, persecución, etcétera. Muy bien, entonces, en ese mismo concepto, cuando está hablando de la venida del Hijo del Hombre, si llegamos al versículo 29, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así sería el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Se manifieste. Estamos hablando por segunda vez, ¿ok? 31, en aquel día el que esté en la azotea, ¿qué va a pasar? Y sus bienes en casa, ¿qué va a pasar? No se regresa. ¿Cuántos años que hemos entendido que no se debe regresar? ¿Sí? No te debes de regresar. ¿Sabe que van a perseguir a los que se queden en la gran tribulación? Los van a aceptar a recibir al anticristo como si fuera el Cristo. Por eso dice, si tú estás, dice el versículo 31, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no se vuelva atrás. ¿Cuántos saben que está hablando de que huyan de ese tipo de escenario que viene? Viene la bestia, el falso profeta y el anticristo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo? Que no desciendan, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, ¿qué dice el 32? Acuérdense de la insensata mujer de Lot. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué cree que le cayó? ¿Por qué cree que se convirtió en una estatua de arena? Más bien, dicen que es sal, pero no, era arena. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Será acaso que nada más Dios la consumió en arena porque volteó hacia atrás nada más? Digo, ¿cuál era el problema que volteara hacia atrás? ¿Pero qué dijo Jesús? Si alguno está en la azotea, no regrese atrás, huyen a los montes, no vuelvan atrás. Y dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Dígame usted ahora sí, nuevamente. ¿Volteó atrás o se regresó a Sodoma? Ahí está. ¿Qué dice nuevamente el versículo 31? En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no, ¿qué dice? No vuelva a su casa. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Otra vez les pregunto. Acuérdense, la mujer de Lot, dijo el Señor Jesús. ¿Volteó o regresó? ¿Quién nos aclaró ese acontecimiento de que la mujer está? Oye, al regresar otra vez a Sodoma, ¿qué iba a pasar? El mismo azufre y las cosas que traía ese azufre. Mire, regularmente vamos a hablar que fue un meteorito. Muchos dicen que no había volcanes, no era una, ¿cómo se dice? No era una actividad volcánica eso. La mayoría coinciden en que fue un meteorito. Inclusive hay unos escritos sumerios, de unos sumerios que dejaron una inscripción que vieron en el 3000, ¿qué? ¿Vimos la otra vez? En el 3000 y feria, 3100 y tantos antes de Cristo, los sumerios dejaron registrado una estrella o un meteorito que cayó del cielo. Y era en la época aproximada en que Sodoma fue destruido. Y no nada más Sodoma, fue Gomorra y 2 ciudades más, fueron 4 ciudades. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué fue transformada? ¿Y por qué ¿cómo se dice? Ese azufre la alcanzó ella. No porque volteó atrás, sino porque se regresó. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo nos dijo que se había regresado, ¿sí o no? Pero si usted lee Génesis 19, dice que volteó nada más. ¿Se contradice Jesús con lo que dijo, con la verdadera historia, o Jesús no dijo la verdad? Significa que se regresó, mi hermano, no por voltear nada más. Voltear atrás, en el contexto del Antiguo Testamento, siempre significaba regresar.
por las cosas que habías dejado allá. ¿Qué añoraba la mujer de Lot? La vida que llevaban ahí en Sodoma. Esa vida. Aparte, ¿cuántos saben que se quedaron los dos yernos de Lot se quedaron? Así es que hago con los yernos que no se quieran ir ahora con Cristo. Se van a quedar. Los yernos de Lot se quedaron, ¿eh? Ok, muy bien. Continuamos. Estamos entendiendo que Jesucristo dijo que la mujer de Lot había regresado atrás, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, acuérdense de la mujer de Lot que se regresó, en pocas palabras, y fue destruida por ese tremendo azufre que estaba cayendo en Sodoma, ¿sí? Muy bien. Mateo capítulo 11. Jesucristo nos compara, hace una comparación de Sodoma, muchas veces lo hizo con la época actual en que él estaba viviendo. Si vemos el libro de Mateo capítulo 11, usted va a encontrar las comparaciones que hizo el Señor Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 20. Veamos esta comparación. ¿Ya lo tiene? Mateo 11, 20. Entonces, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Qué significa reconvenir? Es como regañar, pues, para que me entienda. Comenzó a reconvenir esas ciudades. ¿Cuál era el problema ahí? Que esas ciudades, él había hecho milagros, había resucitado muertos, había levantado paralíticos, había limpiado leprosos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? No se arrepintieron, o sea, no creyeron en Jesús, ¿sí? No creyeron que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? 21, y lo dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido, perdón, ¿cómo dice? Que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. 22, por tanto os digo que en el día del juicio, ¿cuándo es el día del juicio? En Apocalipsis 21, por ahí viene el día del juicio, ¿no? Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Está comparando, ¿cuándo sabe que está comparando Sodoma con Cafarnaún, donde él hizo milagros? ¿Por qué cree que los compara? ¿Por qué creen ustedes que los compara? ¿Alguna idea? ¿Pueden contestar, ¿Alguna idea de por qué los compara? ¿No? Está hablando que Jesús predicó el Evangelio en Cafarnaún. Y está hablando que hizo milagros en Cafarnaún. Y en Sodoma significa que también se les predicó la palabra, se les predicó al Dios de Abraham. ¿Sí o no? La diferencia es que el Dios de Abraham que le predicaban a los de Sodoma, en ese momento, quien les predicó no hizo milagros como los hizo Jesús. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo o no? ¿Sí? En los días de Noé, en el día del diluvio, ¿quién cree que les predicó a los del diluvio? Noé, 100 años les predicó Noé. Aproximadamente lo que duró en hacer el arca, 100 años. Muy bien. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos, en ti habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Quién habría permanecido? Sodoma, ¿estamos de acuerdo? Eso significaba que no nada más era predicarle el Dios de Abraham, sino era también hacer milagros y maravillas. Es decir, alguien que va a hablar la palabra, mi hermano, y no le muestra el poder de Dios, realmente no es un evangelio de Cristo. Usted sabe que siempre nosotros mostramos a la gente el poder de Dios. Y no lo decimos por jactancia, lo decimos porque está escrito. Harán las mismas obras que yo, dijo el Señor Jesús, y aún mayores. Entonces,
¿Sabía usted que el salir de esta situación espiritual, realmente de conocer que Dios es 100% bueno, a muchas personas les va a traer sanidad en sus cuerpos? Porque muchas personas, como saben que Dios los está probando, que Dios los tiene con esa enfermedad, por eso no salen de la enfermedad. La falta de conocimiento los tiene cautivos ahí Satanás y los tiene enfermos. Muy bien, entonces estamos de acuerdo que en Capernaum se predicó el evangelio y se hicieron milagros. En Sodoma se predicó el evangelio, pero no se hicieron milagros, es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Muy bien, continuemos. Marcos 6, versículo 10. A lo que quiero yo llegar es que usted entienda que Sodoma se le informó antes, que Sodoma tuvo la oportunidad de arrepentirse, que realmente Dios quería librarlos de Sodoma, no quería destruirlos, quería librarlos de un acontecimiento catastrófico que venía a la tierra. Marcos capítulo 6, versículo 10. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salgan de allí y sacúdanse el polvo que está debajo de vuestros pies. Para testimonio a ellos, de cierto os digo. ¿Cuántos saben que está hablando de predicar el evangelio? ¿Sí? De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Estamos entendiendo? Compara la predicación, pero ya no de él, sino la predicación de sus discípulos. Ahora los compara con Sodoma, nuevamente. Y dice, es más tolerable el castigo para Sodoma, porque en Sodoma no se hicieron milagros, pero ahorita en la actualidad se ven milagros. Hermano, estamos poniendo el anuncio por internet. Estamos poniendo los testimonios y hay personas que dicen, no, le pagaron a esta persona para que saliera el testimonio. Por Dios, dije, ya no cree la gente en nada. Pero si sale un brujo anunciándose que cobra 100 pesos por la consulta, con el brujo sí van. Pero donde hay poder de Dios no quieren venir. Dios mío. Sí, les voy a poner la otra, anunciamos, vamos a poner un testimonio, se cobran 100 pesos. A ver si así vienen. No, Dios mío. ¿En serio? ¿No vienen? Y dice todavía, ¿qué? No me acuerdo qué más dicen ahí ellos. Ponen comentarios negativos, ¿no? Y luego sale un hermano chamán y dice, aquí hay consulta espiritual gratis. Dice, vea los anuncios, 10,000 personas, llegamos 10,000 personas y más de 15,000 personas vieron el video. Sin embargo salen con que no, son charlatanes. Bueno, tenemos información de análisis clínicos, mi hermano. Hay análisis clínicos donde se comprueba que una persona tenía esclerosis múltiple y ya en el nuevo análisis ya sale sin esclerosis múltiple. O sea, no se trata esto de una religión, sino se trata de un poder de Dios en manifestación. Por eso digo yo, siempre que oímos la palabra tiene que haber manifestación del poder de Dios. Si no hay manifestación del poder de Dios y no se sanan los enfermos, significa que no es la palabra de Dios la que estamos enseñando. Es muy sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esta generación, dijo, será peor el castigo para ellos, dice, para los de Sodoma, para los de la persona que no le abra la puerta a los que van y les predican el evangelio. Pero es muy importante, mire, cuando usted vaya y toque una puerta, no vaya como los del el paraguas o el sombrilla. Nada más usted vaya y sane a los enfermos, que se ve el poder de Dios. Porque si usted va y toca una casa y predica el evangelio y no se muestra el poder de Dios, pues es igual que cualquier otro que anda en la calle, pues. Debemos demostrar ese poder de Dios, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuántos saben que estamos comparando? El Señor Jesús comparó Sodoma con la predicación del evangelio de esta época. Significa que alguien le predicó a Sodoma. Y vamos a ver cómo llegó el evangelio, cómo llegó el conocimiento de un Dios creador de los cielos y de la tierra, cómo llegó a conocimiento de los de Sodoma. Vamos a Génesis capítulo 14, usted va a ver ahí. Génesis 14. Y usted va a ver ahí
que el supremo rey de Sodoma conoció al Dios de Abraham. Ya lo tiene, Génesis 14, versículo 17. ¿Cuál es la historia de Génesis 14? Que estaba en Sodoma y Gomorra, ¿quién? Sodoma y Gomorra estaba Lot, ¿sí o no? Pero había 4 reyes junto con Kedorlaomer. Creo que eran 5 reyes, 5 contra 4, 4 contra 5 por ahí. De tal manera que tomaron preso ¿a quién? A Lot, al sobrino de Abraham. ¿Sí? Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. Vamos a leer un poquito desde antes, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y rodearon contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Armafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. ¿Cuántos hay que ven una guerra ahí? Y el valle de Sidín, dice el versículo 10, estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. ¿Cuántos saben que perdieron la guerra los de Sodoma? ¿Sí? Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, dice el 12, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. ¿Dónde habitaba Abraham? En el encinar de Mamre, ¿sí? ¿Quién era Mamre? El amorreo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero también dice hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados, ¿qué? ¿Sí eran aliados de Abraham? Usted había escuchado antes que Abraham peleó con sus 300 trabajadores nada más, ¿verdad? Pero yo le tengo una noticia, peleó también juntamente con sus aliados. Cada día nos da sorpresa el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí o no? Se quedan todos callados como dicen, no, yo estoy de acuerdo en que fueron 300 nada más. Ahí dice que tenía aliados. ¿Sí? 14. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Orba, el monte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de los reyes de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. ¿Ya? Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino y le bendijo diciendo bendito. ¿Quién es el que salió al encuentro para empezar? El rey de Sodoma, dice el versículo 17, que salió a recibirlo a Abraham, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que tenía un contacto, que tuvo un contacto con Abraham? ¿Sí? Luego aparece un personaje llamado Melquisedec, que muchos coinciden que es este hombre llamado el hijo de Noé. ¿Cómo se llama? Sem. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos saben que en ese momento estaba presente el rey de Sodoma? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba presente o no está presente cuando salió Melquisedec? Cuando bendijo a Abraham, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dijo Abraham? ¿Qué le dijo Melquisedec a Abraham? Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos. ¿Cuántos saben que estaba mencionando al Dios Altísimo, Dios de Abraham? 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, ¿estaba presente el rey de Sodoma o no estaba presente? ¿Qué le dijo Abraham? Dame a las personas y toma para ti los bienes. Me interesan los varones, haber dicho primero, ¿no?
Digo, es una suposición. Pues no es suposición, porque aquí dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, ¿qué le dijo? ¿Cuántos saben que le estaba predicando al Dios Altísimo? ¿Qué le dijo? He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Cuántos saben que le estaba ahí predicando el evangelio? ¿Cuántos saben que el rey de Sodoma conoció al Dios de Abraham? Por Melquisedec, ¿y por quién más? Por Abraham. Hay cuenta que se fue directamente con Peña Nieto, para que me entienda. Directamente se fue con Peña Nieto. Y en aquella época, regularmente, los pueblos muchas veces se adaptaban a la creencia del rey. Tan es así que cuando entró en el siglo IV, entró ¿cómo se llamaba este hombre? Alejandro, no era Alejandro Magno, era Constantino. ¿Cuántos saben que entró Constantino y metió la Biblia y el cristianismo como la religión oficial del reino? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Antes eran perseguidos, pero ahora no, eran era la religión oficial. Cuidado con que le hicieran algo al cristianismo. Ahora estaba defendido por Constantino, ¿sí o no? Pero todo el pueblo, o la mayoría, en gran parte se tuvieron que adaptar a Constantino porque era el rey. Muchas veces sucedía así en los reinados. El pueblo regularmente se adaptaba al criterio. Ahora, ¿por qué en el rey de Egipto adoraban a... no sé qué dioses tenían, no recuerdo cómo se llama uno de ellos, pero era no recuerdo el nombre de los dioses de Egipto, ¿no? Pero ¿cuántos saben que la población de Egipto también adoraba a ese dios? ¿Alguno tiene el nombre de un dios de Egipto? Anubis era uno de los principales. Pero ¿cuántos saben que todos adoraban a Anubis? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Difícilmente venían al Dios de Abraham los egipcios, difícilmente digo. Pero una de las esposas, creo, de Moisés era egipcia. O sea, sí podían venir, ¿no? Bueno, entonces, de tal manera que usted llega a esta época, mi hermano, usted llega a la época de Génesis. ¿Cuántos saben que si Abraham hacía que creyese en el Dios Altísimo, el rey de Sodoma, cuántos saben que también venía sobre todos los de Sodoma también el Dios de la Biblia? El Dios de Abraham, el Dios Altísimo, el cual dijo Abraham, ese es el Dios Altísimo, bendito sea el Dios Altísimo, dijo Melquisedec, el Dios de Abraham. ¿Cuántos saben que también, si el rey de Sodoma adoptaba también al Dios de Abraham, cuántos saben que todos se hubieran convertido al Dios de Abraham, todos los de Sodoma? ¿Cuántos saben que nunca hubiera venido una destrucción? ¿Y cuántos saben que tuvieron oportunidad de escuchar al Dios de la Biblia? Eso significa que no hubiesen sido destruidos. Génesis 14, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Mire, todo lo que le estaba diciendo, Dios Altísimo, el que creó los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿Estamos entendiendo? Como le está diciendo a Abraham, el que es mi proveedor es el Dios que creó los cielos y la tierra. Él es el que me sustenta y el que me creó, y al cual sirvo. Le estaba predicando el evangelio, le estaba predicando la bondad, le estaba predicando el Dios Altísimo, le estaba predicando al que creó los cielos. Mira, la tierra donde tú habitas, rey de Sodoma, esa la creó el Dios, mi Dios. Eso le dijo a Abraham. ¿Sí? ¿Cuántos saben que le predicó el evangelio al principal que tenía que adoptarlo para él retransmitirlo al pueblo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí hubo oportunidad para los de Sodoma que se arrepintieran, sí o no? Si les predica el evangelio a Abraham, Dios utilizando a Abraham para que se convierta el rey de Sodoma, ¿cuántos saben que Dios era el menos
interesado en destruir esa ciudad. Por obviedad, ¿no? Luego dice el versículo 23. Desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo a Ner Escol. ¿Que fueron con quién? ¿Quiénes fueron? A Ner Escol, ¿y qué? ¿Quién? Diga usted. Mamre. ¿Quién eran los aliados de Abraham que fueron con él? Entonces no fue con sus 300 nada más. La misma Biblia no los dice. ¿Recuerdan lo que le dijo Felipe el eunuco en Hechos capítulo 8? ¿Entiendes lo que lees? Cuando usted lee la Biblia, ¿la entiende? ¿O solamente la lee? Ahí está escrito. Viene por revelación del Espíritu Santo esa historia. Ahorita todos creían que nada más habían ido 300, ¿no? Pues aquí ya no dice la historia que fue con sus aliados también. La Biblia no se contradice, mi hermano. Pero hay que escudriñarla para ver por qué. Y demostrar, ¿sabe usted que en internet los que son ateos, dicen ellos que son ateos, gracias a Dios, ¿no? Los ateos dicen que hay 101 contradicciones bíblicas. 101 contradicciones bíblicas mencionan ellos, y ya te ponen textos bíblicos. Mira, este se contradice a este. Lo que pasa es que no entienden, ni siquiera entienden los tiempos cuando se escribió cada libro. No hay contradicción, hay que escudriñar para saber por qué está esa diferencia, y a la hora de la hora no es ni siquiera diferencia. Y aquí hemos descubierto que varias de esas 101 no son contradicciones. Dios no se contradice a sí mismo. Algunos son problemas de traducción, otros son problemas de interpretación, pero la Biblia, la palabra que salió de la boca de Dios, que está contenida en este grupo de libros, no se contradice. Pero hay que analizarla. ¿Me entiende? ¿Sabía que muchos se han convertido al satanismo a causa de eso? Es que yo dice, tengo un Dios destructor en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo. No puedo creer en ese Dios, dicen ellos, mejor me voy con Satanás el diablo, y allá están. A causa de que no se les ha dicho la verdad. Pero estamos sacando la verdad a la luz pública de que Dios no es el destructor. Ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no varía, no cambia, no hay mudanza ni sombra de variación en Él. ¿Cuántos saben que sanó a los israelitas? Salieron de la tierra de Egipto y salieron con oro y con plata y no había enfermos en sus tribus. Sanó. ¿A qué otro hombre sanó que se metió 7 veces al río? Naamán. Resucitó a través de Elías al hijo de una mujer, a través de Eliseo también. Si hizo bienes allá, sigue haciendo bienes, y siempre fue un Dios que hacía bienes. Pero hay que escudriñar la palabra, ¿me entiende? Jesucristo lo dijo, creo que en Juan 5:39, ¿no? Dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas os parece que está la vida. Esto significa que ya tenían una actitud de escudriñar a los fariseos, y es una actitud también para la iglesia de Cristo en el nuevo pacto, escudriñar, porque ahí está la vida. Muy bien, entonces estamos entendiendo que si iban los Aner, Escol y Mamre, iban y ellos sí tomaron su parte, ¿se dieron cuenta? También tomaron su parte. En pocas palabras, Abraham con sus aliados más sus 300 empleados o trabajadores rescató a su sobrino Lot. Pero también en ese hecho salió el rey de Sodoma, y Abraham le habló del Dios Altísimo, no nada más Abraham, sino también le habló Melquisedec, o también Sem, llamado Sem, este hombre. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo que escuchó el rey de Sodoma? Pero ¿cuántos saben que no hizo caso? A mí dame las personas, me interesan los varones, y órale. ¿Me entiende? Sí estamos entendiendo que recibió, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Génesis 18. Vamos a ver el desarrollo del tema ahora.
Es peligroso que usted use una sola traducción, mi hermano. Usted debe usar, hay múltiples traducciones. Para hacer este estudio utilizamos bastantes. Y no nada más diccionarios y todo, contextos. Utilizamos lo que es la técnica de exégesis, nos fuimos a lo que dijo Jesús, que hay reflejado en el nuevo pacto respecto a toda esa historia. Génesis 18, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 1, pues. Génesis 18, 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, y alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? ¿Cuántos eran? 3 varones. Y dijo, Señor, si habré hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestras manos, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Recibimos la carne asada con las tortillas de harina y queso de cabra. Salsa mexicana. Muy bien. ¿Por qué tenía que ir primero Dios con 2 ángeles a Abraham? ¿Por qué cree usted que tenía que ir con Abraham? Eso fue antes de Sodoma. Un poquito antes de Sodoma, en esa misma historia, porque tuvo que ir Dios primero con Abraham. Porque necesitaba un intercesor, ¿sabe usted? Y vamos a ver la intercesión de Abraham. Necesitaba un intercesor. En primer lugar, si Dios quería destruir Sodoma y Gomorra, ¿por qué primero no envió directamente fuego? Si Él es el que lo envió. Si acaso Él fue el que lo envió, con signo de interrogación, entonces ¿por qué directamente no les envió el fuego y ya? ¿Para qué le avisó a Abraham? ¿No era correcto? ¿No era correcto eso? Muy bien. Entonces vamos a seguir leyendo. Y ya viene toda la historia, ¿no? Donde Sara se rió, donde le dijo que iba a tener un hijo, y que Abraham y Sara eran viejos, etcétera, ¿no? Sara se rió, toda esa historia, ya se la sabe. Y de ahí nos vamos hasta el 16, donde viene ya, comienza la historia de Sodoma. El subtítulo dice intercesión de Abraham, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí. El autor, el de la traducción, nos habla de que le puso un subtítulo. Eso no viene en los manuscritos para empezar, pero es una idea del traductor. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándonos. Ya comienza la historia donde comienzan a ver a Sodoma. ¿Cuántos saben que llegaron primero con Abraham y luego la idea era ir a Sodoma? ¿Sí? Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré a Abraham lo que yo voy a hacer. Muchos han creído ese texto bíblico que Dios estaba indeciso. ¿Le diré a Abraham que destruiré a Sodoma o no le diré? ¿Le diré o no le diré? De Tin Marín, de Dos Pingüe. Pensaban que Dios estaba así, al leerlo a simple vista. ¿Cuántos saben que a simple vista así se ve? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice. ¿Es el versículo qué? Es el 17. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y luego vamos a seguir leyendo para entender realmente esa historia, ¿sí? Luego dice, encubriré yo a Abraham. La palabra encubrir en el hebreo es el hebreo kasá, es el hebreo, sí, kasá, y habla de disimulo, inclusive encubrir es correcto, encubrir, ¿no? Es correcto esa palabra, encubrir. Había otra traducción que yo traigo aquí. Se preguntó a sí mismo, como si fuera duda. Ahorita le voy a otra traducción. Encontré otra traducción, pero no lo traigo en mis notas aquí. Es Génesis
Génesis capítulo, vamos a verlo en lo que me parece aquí, Génesis capítulo 18, versículo 16. Si quisiera que lo viera en otra traducción. Génesis capítulo 18, versículo 16. ¿Ok? Vamos a ver que aparezca aquí. Dice: no es el 16, ¿no? ¿Cuál es? Es el 17, con razón. Es el 17. Muy bien. 18, 17 lo vamos a ver en otras traducciones. Yo aquí traigo aproximadamente como 20 traducciones más. Entonces, dice, hay una traducción que es Biblia de Jerusalén, dice: dijo entonces Yahvé, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué dice la Dios habla hoy? Debo decirle, pero como una afirmación, ¿no? ¿Ok? No como un, ¿cómo se dice el otro, Michelle? ¿Cuál es el otro? Una afirmación, ¿y el otro qué es? Bueno, pero hay una Biblia que se llama la Biblia del lenguaje sencillo. Por favor, me gustaría así que algún día tenga la oportunidad de verificarlo. Pero Dios pensó: no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. ¿Cuál es la Biblia? Me dijeron, ¿qué otra? Esa Biblia, ¿verdad? Ok. No puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, dice la Biblia en lenguaje sencillo. No puedo ocultarle. ¿Qué significa? Que Dios estaba decidido en informarle, no que estaba indeciso, sino que estaba decidido en informarle realmente y no ocultarle lo que él iba a hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios iba a hacer? ¿Destruir? Tarán, tan, tan, tan. No le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer? Y aquí viene, mi hermano. Génesis 18, versículo 17. No le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Estaba decidido, ¿cuántos saben? 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué había hablado Dios acerca de Abraham? Para que venga Abraham lo que ha hablado acerca del que había hablado. Dígame: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos saben que está incluyendo a todas las naciones? ¿Sí estamos de acuerdo que está incluyendo a todas las naciones? Por eso Dios no le quería ocultar lo que él iba a hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer? Ahorita vamos a verlo. Dice el primero: si Abraham había de ser una nación grande, los pueblos serán benditos en él, todas las naciones. Yo no le tengo que ocultar a Abraham algo. Como diciendo, oye, si a Abraham le dije que iban a ser benditas las naciones, todas las naciones de la tierra, entonces, si Dios es el que iba a destruir Sodoma, cuando le prometió a Abraham que iban a ser benditas las naciones de la tierra, es decir, las naciones de la tierra iban a recibir bendición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le diría a Abraham ahora lo que va a suceder? Aquí vamos a ver. ¿Qué es lo que iba a hacer a Dios? ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? No le ocultaré lo que voy a hacer. Aquí viene lo que va a hacer. ¿Está listo? ¿Está listo? Muy bien. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, entonces se decidió hacer, ¿no? Se decidió decirle perdón. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios en el versículo 21? Dígame usted, ¿qué es lo que iba a hacer Dios? ¿Destruir o descender? Ahí está la respuesta de lo que iba a hacer Dios.
No le ocultaré lo que voy a hacer. Abraham, hay un clamor contra Sodoma. Entonces, ¿qué iba a hacer? Descender. ¿Para qué iba a descender? Dice ahí, mire, descenderé ahora, ¿para qué? Para ver. ¿Pero qué no? Dios es omnipresente. ¿Qué necesidad tenía de descender si es omnipresente? ¿O no tenemos un Dios omnipresente? ¿Necesitaba él literalmente descender del cielo para ir a ver? ¿Qué no era más fácil? Ya hay un clamor contra esas ciudades, órale, fuego. Había una necesidad de que Dios descendiera. Tenía un objetivo, mi hermano, el descender. No era necesariamente, él ya sabía porque es omnisciente y es omnipresente. Pero ¿sabe qué? Tenía que dar otra oportunidad a Sodoma. ¿Qué era lo que iba a hacer? Y le estaba ocultando, supuestamente, como dicen, le estaba ocultando, o no le iba a ocultar a Abraham que él iba a descender. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué dice? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, ¿entiende la palabra clamor? ¿Sabe usted todo lo que significa? Si la leemos en una Biblia que se llama Génesis 18:20, en el 20, por cuanto clamor contra Sodoma, ¿quién cree que estaba clamando contra las cosas que está haciendo Sodoma? ¿Quién cree usted? ¿Abraham? No, porque Abraham apenas estaba conociendo el hecho. ¿Quién cree que se estaba quejando? Hay otro personaje que se estaba quejando. Y ahorita le voy a decir, ese clamor, la palabra clamor, es la palabra hebrea Saak, con Z, y significa que había un alarido y un grito desaforado. Había alguien que estaba gritando. Pero sobre todo lo que me llama la atención, que esa palabra Saak habría un alarido. Pero también significa quejas. Si usted lee la Biblia Latinoamericana 95, dijo entonces Yahvé, las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes y su pecado es en verdad muy grande. Palabra de Dios para todos, dice esa traducción. Luego el Señor dijo, existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra y sus pecados son tan grandes. ¿Usted cree que era Abraham el que se está quejando? ¿Usted cree que Lot decía, Señor, Sodoma y Gomorra están pecando, ven y destrúyelos? No podía haber sido Lot, porque Lot estaba viviendo ahí. Al contrario, cuando llegaron los dos ángeles con Lot, que les dijo, van de pasadita por aquí, pero espérense en casa. ¿Me entiende? No podía ser Lot, porque Lot vivía en esa ciudad. Para empezar, la esposa lo ajustaba, si él le decía a Dios que... ¿Me entiende? ¿Cómo influyen las esposas? Ok, ahí va. ¿Quién era esa persona o esas personas o que se quejaban contra Dios de que estaban destruyendo, de que se estaban pecando y haciendo un relajo? ¿Quién cree usted que eran? Es muy importante esto, muy importante. Yo le voy a mostrar bíblicamente que hay alguien que se llama acusador y que se está quejando, y que en el antiguo pacto, cuando Adán le entregó la autoridad, Adán dice en Génesis 3:17, la maldición cayó en la tierra por causa de Adán. Génesis 1:26 dice que Dios le entregó el señorío, la autoridad y el reinado de la tierra a Adán. Pero Adán desafortunadamente le entregó en un personaje que en Lucas capítulo 4 estaba tentando a Jesús y le dijo, míos son todos estos reinos y a quien quiero se los doy. ¿Quién cree que era el personaje ese? Y se lo voy a mostrar bíblicamente, ahorita ya no nos alcanza el tiempo, pero le voy a mostrar bíblicamente que había alguien que ascendía a la presencia de Dios según Job capítulo 1, y creo que en Zacarías viene por ahí otro donde
ascendía a la presencia de Dios, ¿por qué cree que Satanás tenía que ascender con Dios? ¿Por qué cree? Por la autoridad que Adán le entregó a Satanás, cayó la tierra en maldición, y este personaje nuevamente tenía acceso a hablar con Dios. ¿Quién era este personaje? Llamado Satanás, el diablo. Por último, quiero que lea este texto bíblico, Génesis 19:13. Génesis 19:13. Bueno, vamos a leer desde el 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar. ¿Cuántos saben que eso dice una traducción? Vamos a destruir. ¿Vamos a destruir qué? Este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Cuántos saben que eso dice Reina Valera 60 y otras Biblias? Pero por favor pónganmelo en la versión Septuaginta. Versión Septuaginta, y usted va a ver otra acepción de traducción de esa palabra destruir. Destruir es causativo, pero hay otra palabra que se menciona ahí, que es la palabra chathat, hebrea chathat, y aquí no le menciona la Septuaginta. Dice la Reina Valera: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué dice la Septuaginta? Pues perdemos este lugar porque acrecentóse el clamor de ellos delante de Dios y nos ha enviado para... ¿Por qué no menciona destruir? Porque la palabra hebrea es chathat, que se traduce como destruir, pero también se traduce como perder, desperdiciar, merodear también, pero es más perder o desperdiciar. ¿Entiende la frase esa? Si usted hubiese leído esta Biblia Septuaginta, usted nunca hubiera creído que fue Dios el que destruyó Sodoma. Usted hubiera dicho, los envió porque pues perdemos este lugar. ¿Cuántos saben que era un clamor de los ángeles? Estamos perdiendo ya esta ciudad, tenemos que descender. Ahora, ¿con quién llegaron primero? ¿Iban a llegar con Lot primero? Rápido, contesta. ¿Iba a llegar con Lot primero Los Ángeles? Tenían que ir a la plaza, dicen. ¿A qué tenían que llegar a la plaza y no primero? ¿Que no era a Lot el que iban a librar? ¿Por qué tenían que ir a la plaza y a las calles? Lot fue el que les insistió que entraran a la casa. Pero primero iban a la ciudad, llevando un mensaje a la ciudad. Y ese es el mensaje: pues perderemos este lugar. Es la misma palabra hebrea, chathat, que se traduce destruir, se traduce arruinar, pero también se traduce desperdiciar o perder. Si usted lo hubiese leído en esa Biblia, nunca la humanidad hubiese creído que Dios destruyó estas ciudades. ¿Acepciones de traducción? ¿Problema de traducción? Sí. ¿Por qué tradujo Septuaginta? Este Antiguo Testamento, mi hermano, de donde se tomó la Septuaginta, es más antiguo que de donde se tomó este. Este se tomó más o menos del siglo del octavo, por ahí, siglo octavo, cuando los masoretas les pusieron puntuaciones al hebreo. Al hebreo antiguo le pusieron puntuaciones, le pusieron comas y todo eso a ese hebreo. De ese hebreo viene esta Biblia, y esa Biblia Septuaginta viene de un paleo hebreo, de un hebreo antiguo, donde se tomó la Septuaginta. En el siglo, más o menos 270 años antes de Cristo, un hombre, Ptolomeo IV Filadelfo, comenzó él a pedir una traducción de los 72 eruditos judíos para que le tradujesen del hebreo, de esos manuscritos antiguos, al griego, que era donde ellos querían llenar su biblioteca, pero fue por eruditos hebreos que se hizo esta traducción del hebreo al griego. Es más antiguo y de ahí viene la palabra perder. Aún así los traductores la traducen a nuestro castellano como perder, porque ese sentido es
es el que más correcto que le dieron los eruditos de aquella época, para que me entiendan. Usted nunca hubiese pensado que fue Dios y ni los ángeles que iban a destruir, sino ellos estaban diciendo, vamos a perder, era un clamor, vamos a perder esta ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Perder o desperdiciar inclusive se traduce esa misma palabra. Versión Septuaginta, usted la puede verificar. Y con esto concluyo. La palabra Satán o diablo significa oponente, opositor, adversario, enemigo. Y diablo significa, ¿sabe qué significa diablo? Calumniador. Falso acusador. Estamos hablando de las quejas. ¿Está entendiendo las quejas? Falso acusador o calumniador. Eso significa difamar, significa que es un difamador. La primer prueba de que Satanás iba y se quejaba contra la humanidad que supuestamente estaba actuando mal o estaba actuando mal. Usted la va a encontrar en Job capítulo 1 versículos 7 y 8. Se lo dejo de tarea. Y la segunda, ahí tengo 3 pruebas. 3 pruebas para demostrarle que era Satanás el que se estaba quejando contra Sodoma y de Gomorra. El que acusaba a las personas aquí en la tierra para que Dios supuestamente los abandonara y retirara su protección divina. Es Satanás el que viene y acusa. Véalo en Job capítulo 1 versículos 7 y 8. Ahí véalo. Ya no podemos ir para allá porque el tiempo se nos ha agotado, pero próximo domingo veremos quién era el acusador, el que se queja y el que hace falso testimonio hacia la humanidad. Incluso el que es el que se está continuamente quejando, ya ahorita en la actualidad no, porque no tiene acceso con Dios. Tiene acceso a Dios, ¿sabe a través de quién tiene acceso Satanás? ¿A Dios? ¿Sí sabe a través de quién tiene acceso? Antiguo Testamento, Adán le entregó la autoridad y directamente hablaba con Dios y le decía, mira Job, tu hijo Job, que tú lo proteges, que lo cuidas, nada más quítale sus bienes y vas a ver cómo no va a blasfemar contra ti. ¿Quién era? Satanás. ¿Sí? El acusador. Ese es el que se queja, se está quejando contra Job. ¿Me entiende? Pero ¿a través de quién cree que tiene acceso en la actualidad? A través de las personas. Personas que cristianos no se endemonian, ¿no? Cristianos no se poseen. A través de los que no tienen a Cristo en su corazón, son susceptibles de ser posesionables y Satanás habla por boca de ellos. Digo, a mí me han hablado, posesionados me han hablado, Satanás me ha hablado a través de ellos, a través de personas. ¿Sí? Y a través de ellos tienen acceso a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes somos templo del Espíritu Santo y a través de ellos viene y nos habla a nosotros, pero no entiende que nosotros es más grande el que está en nosotros que el que está en ellos. Así es que usted lo va a ver de esa manera, mi hermano. El acusador es Satanás y el que se estaba quejando y el que tenía ese clamor contra Sodoma era alguien que quería que Dios desprotegiera a Sodoma para entrar él y destruir. Esa es la historia real. Póngase pie y adoremos al Dios Altísimo. Démosle gracias al Rey porque es bueno, porque Dios es bueno. Te damos gracias, Padre, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Todavía no nos salimos de los medios de comunicación para declarar la palabra de Dios sobre los que están enfermos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas, porque eres un Dios de pactos. Tú eres el Dios de Abraham, ese Dios bueno. Tú eres el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de gloria. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creemos que eres un Dios que no cambia. Santiago 1:17 dice que en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú no puedes cambiar, Dios. Tú eres un Dios bueno y fuiste bueno siempre cuando anduviste obrando y operando a través del Señor Jesús en la tierra. Anduviste haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y esa ha sido siempre, Señor, la voluntad tuya. Que no se pierda nadie,
sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Tú no quieres que nadie perezca y todos procedan a arrepentirse, a cambiar de rumbo, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos, porque creemos que tú eres el dador de lo bueno, que tú eres luz y en ti no hay tinieblas. Ninguna tiniebla puede haber en ti, Padre Celestial. Te adoramos porque eres fiel, porque tu misericordia es para siempre y tu verdad será conocida por todas las generaciones. Cada generación que venga a ti, Señor, cada generación que no te tenga a ti aún, conocerá tu bondad y tu amor desde los siglos, desde el principio de la creación. Y por todos los siglos tú has sido el mismo, no has cambiado. Tu esencia es amor y has sido amor por la eternidad. En todos los tiempos has manifestado tu amor. Cuando libraste a Daniel del hoyo de los leones, Señor, del horno, tú lo libraste, Señor. Y eres el mismo Dios que nos libra en la actualidad. Eres el mismo Dios ayer. Eres el mismo Dios que está ahora con nosotros. Te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu inmensa bondad, Padre, para con nosotros. Creemos en ese amor tuyo. Creemos en esa fidelidad tuya. Creemos en ello, Padre Celestial. Gracias porque tu poder se muestra en este tiempo, Señor. Tu poder está en operación en nuestras vidas a cada momento. Gracias, Señor. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios en este tiempo. Dios en este momento. Gracias, Jesús. Gracias por todas tus obras milagrosas y maravillosas. Gracias, Jesús. Hoy declararemos tu palabra de sanidad sobre las personas que nos van a estar viendo. Persona que me ves a través de este medio. O si hubiese alguien con una dolencia aquí con nosotros, podemos suministrarle el poder del Espíritu Santo. Si hay alguien con dolor, o todos están sanos. Persona que me ves a través de este medio de Facebook y de YouTube, recibe al Señor Jesús en tu corazón, cree en Él, para que seas justificado, seas salvo y seas libre del mundo de las tinieblas, y cuando tú partas de esta tierra puedas ir directamente al paraíso con Jesús. Haz esta oración juntamente con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que Jesucristo vino a morir por mí. En esa cruz derramó su sangre, fue traspasado por mí. Él decidió morir y entregarse en sustitución mía. Creo que Jesús ha resucitado de entre los muertos y ahora recibo esa dádiva en mi corazón. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador, mi único Dios. Yo creo que eres mi Señor. De aquí en adelante creo que tú morarás por siempre en mi corazón, que soy templo del Espíritu Santo, que ya no estaré solo, tú estás conmigo. Y de aquí en adelante, Señor, podré caminar contigo y podré ver en manifestación tu protección divina, el poder sanador tuyo, el poder libertador tuyo, Jesús. Te doy gracias porque ahora el Espíritu de Dios ha venido a mi corazón y ahora estás en mí, Jesús. Gracias, Señor, porque sé que cuando parta esta tierra, después de haber cumplido 120 años, sé que estaré contigo en el paraíso, en tu gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
Ahora yo desato, Padre, por el poder de tu palabra en estas personas que nos van a estar viendo, que nos van a ver de manera diferida a través de YouTube o a través de Facebook. Yo desato en tu poder sanador, Espíritu Santo, la unción a través de estos medios de comunicación. Declaro milagros creativos, echamos fuera, tomamos autoridad sobre toda enfermedad y le ordenamos al cáncer, al diabetes, en el nombre de Jesús, que salga de esos cuerpos. Problema del corazón, ahora enfermedad del corazón, te echamos fuera. Problema en los huesos de osteoporosis, en el nombre de Jesús te ordenamos, espíritu inmundo, que salgas de esos cuerpos por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, desarraigamos toda aquella semilla que no haya sido plantada por nuestro Padre, y ahora mismo plantamos una semilla de la palabra y del poder sanador del Espíritu sobre esos cuerpos. Declaro movilidad en el nombre de Jesús. Ahora en vértebras, en el nombre de Jesús, problemas de columna, ahora le ordeno a esa columna que se enderece, a esas vértebras que vuelvan a funcionar como fueron creadas por Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Órganos nuevos los declaro por el poder del Espíritu Santo, un milagro creativo. Riñones nuevos, páncreas nuevo, hígado nuevo, corazón nuevo. Es hecho por el poder de Dios ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de la piel, ahora mismo la desarraigamos y le ordenamos que salga de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. En el nombre de Jesús declaramos que pronto tendremos esos testimonios, Señor, porque tú ya estás operando en este momento a través de esos medios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque somos sanos desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Diga: yo declaro vida en mi cuerpo, declaro sanidad en mi cuerpo, soy sano por la llaga de Jesús. Está escrito en Isaías 53, 4 y 5 que Él llevó la enfermedad para que yo sea sanado, y ahora le ordeno a mi cuerpo que sea sano en el nombre de Jesús. Yo soy de larga vida, diga. Salmo 91, 16 dice que Él me ha saciado de larga vida. En el nombre de Jesús declaro que se aumentan mis días y mis años de vida. Te doy gracias, Señor, porque Génesis 6:3 dice que la edad del hombre serán 120 años. Y yo declaro que esa palabra a mí me corresponde, la recibo en el nombre de Jesús. Declaro que no moriré a corta edad, sino que viviré y contaré las maravillas, los milagros y las señales que el Dios Altísimo ha hecho con mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de los Reyes, Señor de los Señores.